Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Castica y vamos a ver las distintas perspectivas desde las cuales se ha estudiado la creatividad, especialmente la creatividad en el campo de las organizaciones, de las empresas. En los últimos años, o mejor dicho, desde que la creatividad como fenómeno se empieza a estudiar de manera sistemática. Hoy es muy frecuente que se escuche la frase todos somos creativos, la creatividad se puede desarrollar, y de hecho hay montones de libros, tutoriales, videos, charlas, programas de coaching, de mentoring, todo tipo de cosas para desarrollar la creatividad. Pero esta idea de que la capacidad creativa, es decir, el hecho de poder generar ideas novedosas, de poder ser original, el hecho de que esta capacidad creativa pueda desarrollarse en cualquier persona, de alguna manera, es algo relativamente nuevo, tiene menos de 100 años. Entonces, hoy vamos a ver cómo, cómo fue evolucionando y cómo se fue construyendo esta idea por la cual la capacidad creativa, que podemos definir como la capacidad de producir ideas nuevas, valiosas y sostenerlas en el tiempo, y poner a funcionar nuestra imaginación. Vamos a ver cómo esta idea se fue construyendo a lo largo del tiempo. En el mundo de las organizaciones hay como una especie de inicio que se le llama a veces como la prehistoria, porque antes de que la creatividad empezara a estudiarse formalmente, quiere decir empezar a estudiarse formalmente, que haya personas concretas que dicen, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a estudiar cómo la creatividad puede desarrollarse en las personas. Esto que hoy hay un montón de gente que se dedica a esto, y hay publicaciones enteras de artículos, de papers sobre este tema. Bueno, en 1940, 1950 no existía. Esto empezó a existir en 1950. O sea, en 1950 empezó a estudiarse, específicamente en Estados Unidos, empezó a estudiarse, para decirlo de una manera mucho más concreta. Empezaron a destinarse recursos para estudiar el fenómeno de la creatividad en las personas. Ni siquiera específicamente en las organizaciones, en las personas. Después vamos a ver cómo, pero cuando yo hablo de prehistoria, estoy hablando de antes de 1950. Ya en la década del 40, en 1940, eh, si tuviera que ser recontra más preciso, 1935, 36, 37, una agencia de publicidad, B larga DO, en donde había una persona, la O era de un tal Osborne, Alex Osborne, empezó a trabajar la generación de ideas de una manera diferente a la que se trabajaba antes. Una agencia de publicidad, 1940, podemos imaginar Estados Unidos, arranca la sociedad de consumo, empiezan a aparecer las grandes marcas, las agencias de publicidad eran lugares importantes, empezaba a generarse la publicidad masiva, la televisión. Una persona, un profesional, un publicista, Alex Osborne, detecta lo siguiente, dice, cuando nos ponemos a generar ideas, por ejemplo, una idea de cómo hacer un comercial o un anuncio para una marca de cigarrillos, en ese momento era muy común, se empiezan a generar ideas y uno la critica y el otro genera otra idea y el otro la critica, vamos para atrás, avanzamos, retrocedemos. Hagamos lo siguiente, propone Alex Osborne. Dividamos el tiempo en dos y durante la primera parte generamos ideas sin ningún tipo de eh, restricción. Ideas locas, todo tipo de ideas. Y las escribimos, las registramos. Todo tipo de ideas, lo que quieras. No importa si es bueno o si es mala. Y no se puede criticar. Y no se puede criticar, no se puede decir nada. Es como una especie de juego en donde todos generamos montones de ideas. Y en una segunda parte elegimos. Pero cuando generamos ideas, no elegimos. No las evaluamos, no las criticamos. Suspendemos nuestro juicio crítico.
durante X cantidad de tiempo. Ponele, tenemos 2 horas, bueno, en la primera hora generamos ideas sin parar, de todo tipo, y las registramos, las anotamos. Y después, en la segunda hora, empezamos a filtrarlas, a elegir, a seleccionar. Esto, que se llamó brainstorming, o traducido como torbellino de ideas, o como tormenta de ideas, marcó una diferencia abismal. O sea, se empezó a ver que ese momento en donde se generaban ideas y se producían ideas eh, 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 sin juicio previo, era un momento maravilloso donde aparecían montones de cosas, donde aparecían ideas que jamás hubieran aparecido con la otra metodología, es decir, con la metodología arranco y critico, y que realmente después, cuando tenías que elegir, tenías un montón de ideas espectaculares para elegir que no hubieran surgido de otra manera. Esto se llamó brainstorming. Y cuando ustedes ven ahora el típico, la típica imagen de un conjunto de personas generando ideas, ahora, actualmente, vas a ver imágenes con gente con post-its, con tecnología. Antes ni siquiera existía el post-it, ni siquiera existía el PowerPoint, ni siquiera existía, digamos, las computadoras personales. Entonces, digo, en ese momento, eso marcó una diferencia enorme y bueno, Alex Osborne publicó un montón de libros. El primer libro de 1942. Por eso esto es antes de que la creatividad se empezara a estudiar formalmente. Esta persona ya estaba arrancando en una agencia de publicidad, ya estaba arrancando con este planteo. Podemos ser más creativos, podemos deliberadamente provocar creatividad. Esto que hoy parece una banalidad, en ese entonces era algo realmente, digamos, disruptivo, realmente, digamos, eh, transformador, ¿no? Una persona dice, mira, yo en mi agencia eh, no contratamos necesariamente gente hiper, mega talentosa. Además de eso, tenemos una técnica, una metodología por la cual gente que no es necesariamente muy talentosa puede generar buenas ideas. ¿Por qué? Porque las organizamos de una manera distinta a lo tradicional, llamada brainstorming, y esa gente, cualquier persona, puede generar y producir ideas maravillosas a partir de esta metodología. Escribió un libro que se llamó How to Think, muy poco conocido este libro, después siguió escribiendo libros, Your Creative Power, esto es de 1949. Acá les pongo, comento solamente los libros anteriores a 1950, después siguió escribiendo libros Alex Osborne. El más conocido es uno que se llama Applied Imagination. Osborne fallece en 1966, pero todo este periodo, estos 20 años que van desde 1940 a 25 años, si crees, que van desde 1940 a 1965, fueron años en donde el brainstorming se desarrolló de una manera, te diría, enorme. Esta técnica, la agencia de publicidad la enseñaba en diferentes empresas, la proponía, la vendía, facturaba fortunas. Eh, Escribió un librito muy chiquitito, muy, muy, muy chiquitito, que se llamaba algo así como Una mina de oro entre tus dos orejas, refiriéndose al cerebro, ¿no? Como para decir, bueno, podemos ir con el cerebro, un librito muy, muy chiquitito, y de repente la General Motors le compró 300.000 copias. 300.000 copias, ¿no? Y con ese dinero, después Alex Osborne, con el dinero de los libros, que era adicional a su trabajo de publicidad, lo puso para crear una escuela de creatividad, una fundación llamada Creative Education Foundation, que fue como la fundación para el desarrollo del potencial creativo, pero siempre basada en esta idea de doy un espacio para generar ideas en donde no hay juicio previo. Y por supuesto después empezaron a florecer a partir de Osborne y también a partir de otros autores, empezaron a florecer un montón de técnicas para, bueno, ¿y cómo en ese momento de libre albedrío, en ese momento de libertad para desarrollar lo que quiero, cómo hago para en ese momento de no crítica, cómo hago para que aparezcan más ideas? Entonces proponía
técnicas concretas, pues, bueno, mira, una es la técnica del diccionario, donde vas a un diccionario, agarrás palabras aleatorias y con las palabras aleatorias tratás de generar ideas locas. Otro es los verbos manipulativos, que vos te propones distintos verbos, sustituir, agrandar, achicar, y con eso vas generando ideas diferentes. Otro tiene que ver con la comida. Eso empezó a crear un montón de ideas, perdón, un montón de técnicas barra juegos, barra dinámicas, a partir de los cuales la creatividad empezaba a ser parte del mundo de las organizaciones. Tengan en cuenta que estamos hablando de 1950, 1940, 1950, 1960, donde las empresas eran lugares absolutamente formales, eran lugares donde se iba siempre con saco y corbata en las oficinas y con digamos, atuendo de trabajador en las fábricas, lugares con jerarquías súper recontra rígidas, lugares totalmente basados en las eficiencias. No es como hoy, nada que ver. En ese momento, en esas estructuras rígidas, en esas estructuras con jefaturas, digamos, incuestionables, empezó a aparecer esta idea de dedicar tiempo al desarrollo de tu creatividad. Siempre desde el departamento de publicidad, siempre con la excusa de la publicidad, que además la publicidad de alguna manera sustantivizó el adjetivo creativo. Existe lo que se llama el creativo publicitario, que es una persona que se dedica a producir ideas referidas a eh, entregables publicitarios, ¿no? El creativo publicitario, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, bueno, tenés un montón de creativos publicitarios que no son necesariamente creativos, o tenés un creativo publicitario que es más creativo que otro. Lo que pasa es que, de alguna manera, la publicidad, de una manera muy sagaz, se apropió del concepto de creatividad. Y durante bastante tiempo, eh, te diría que incluso todavía hoy, la imagen de la creatividad en las empresas en muchos casos sigue siendo el área de publicidad, ¿no? O la agencia publicitaria, que es donde vos vas a esperar que te atiendan de una manera diferente, que te tiren ideas que a vos no se te ocurran, ¿no? La valoración de la originalidad. Eh, Toda esta idea del fluir de ideas, de la libertad creativa, por supuesto, sigue vigente hasta hoy. Todavía se sigue usando muchísimo este tipo de técnicas muy avanzadas con tecnología, pero esta idea de dejar fluir, de dar espacio para la creatividad es una cosa totalmente vigente, pero nace en la década del 40 del siglo pasado. En 1950, y cuando digo 1950, esto es llamativo, pero es así, aunque parezca llamativo, 1950 está establecido como el año en que empieza a estudiarse la creatividad de un modo sistemático, por lo menos en Occidente, especialmente en lo que es Estados Unidos. ¿Y por qué 1950? Porque 1950 empieza a propiciarte esta idea de que es importante que el ser humano sea, por decirlo de alguna manera, lo voy a decir de manera desactualizada, ¿no? Hoy no se lo haría exactamente así, pero digamos, es importante que el ser humano sea inteligente, pero también es importante que el ser humano sea creativo, o diciéndolo de otra manera, es importante que el ser humano pueda dar respuestas correctas, respuestas eficaces, pero también es importante el ser humano que da respuestas distintas, respuestas originales, respuestas diferentes. La psicología, especialmente la psicología cognitiva, en ese momento, hasta la década del 50, estaba muy enfocada en el concepto de encontrar gente que sepa pensar eficazmente, digamos, lógicamente, por decirlo de alguna manera. Existía el test de inteligencia, que era un test que tenía que ver con cómo vos resolvías problemas,
con cómo vos dabas la respuesta correcta. ¿No? El test de inteligencia no medía ni mide hoy en día si vos das muchas, pocas respuestas, respuestas más. No, no. Mide respuestas correctas, respuestas que estén bien, que sirvan. Y se usaban muchísimo estos test de inteligencia, que medían algo, es un coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual medido por los test de inteligencia, muy utilizados en su momento, recontra utilizados. Todavía se siguen utilizando mucho hoy en día, por supuesto. Pero en 1950, un psicólogo, J.P. Guilford, Joy Paul se llama, pero siempre se dice J.P. G.P. Guilford, no, J.P. Guilford, eh, asume como presidente de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, que era una asociación muy próspera en esos momentos, con un gran desarrollo de las... fue, digamos, ¿cómo podríamos decir? Eh, la época de oro del desarrollo de la psicología en Estados Unidos, especialmente lo que es psicología cognitiva, psicología conductista, ese tipo de psicologías. Y este J.P. Guilford era un gran conocedor del tema de los coeficientes intelectuales que medían la inteligencia, pero había empezado a detectar que muchas personas que tenían un alto coeficiente intelectual, después en la práctica, cuando tenían que resolver problemas, los resolvían. Pero había otras personas que no tenían un coeficiente intelectual tan alto, tenían un buen coeficiente intelectual, pero no tan alto, podían resolver esos problemas, pero además de resolverlo correctamente, lo resolvían de un modo más interesante, o porque lo resolvían de modo más simple, o porque los resolvían de un modo totalmente original, que también era valioso, ¿no? Que, que lo resolvían sorprendentemente, que lo sorprendían de manera graciosa, de manera estética, o sea, que iban más allá, ¿viste? Que iban más allá del típico pensamiento. Y en ese momento, a ese ir más allá, se usa la palabra beyond, ¿no? Guilford después tiene un libro que se llama Beyond IQ, más allá del coeficiente intelectual. A ese ir más allá se le llamó creatividad. O sea, ¿cómo podemos encontrar a esa gente que tiene esa capacidad no solo de resolver los problemas bien, no solo de dar la respuesta correcta, o por ahí son buenos para dar la respuesta correcta, pero no son extraordinarios para dar la respuesta correcta, pero sí son buenos o extraordinarios para dar respuestas distintas, diferentes? Cuando asumió la presidencia de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, Guilford, en 1950, él dijo: hemos estado durante los últimos años estudiando la inteligencia humana. Yo creo que a partir de ahora sería necesario dedicar todos nuestros esfuerzos en estudiar la creatividad humana, ¿no? Como diciendo, la inteligencia, ok, pero ahora empecé a estudiar la creatividad. A partir de ahí, se abrieron un montón de caminos, sobre todo caminos de financiación, donde empezaron a ponerse dinero en explorar cómo, cómo saber más de esta capacidad humana de dar respuestas diferentes. En varios aspectos. Primero, bueno, ¿cómo hacemos para detectar a estas personas? Así como hay un test de inteligencia, ¿hay un test de creatividad? En ese momento no había. Bueno, así como en ese momento se sabía, yo me acuerdo cuando es un poco después, ¿no? Pero 20 años después, de del 70, pero estamos dentro de la época que yo entraba a mi colegio primario, me cambiaron de primario porque nos mudamos en segundo grado y me hicieron un test de inteligencia y en base a ese test de inteligencia me ponían en el grado A, en el B o en el C.
justo en el colegio que yo iba, el C era de los buenos alumnos, de los mejores alumnos, el B era el de los alumnos intermedios y el A era de los peores alumnos, ¿no? Que ya venían de esa manera, ¿no? Yo entré en tercer grado y ya estaba el C con la gente, los mejores alumnos, el B con los alumnos intermedios y el A que iba como, los, el resto, los peores. Y me hicieron el test de inteligencia y bueno, por supuesto, me pusieron en el A, ¿no? Eh, y eh, teóricamente, en ese momento, el coeficiente intelectual era un predictor interesante para los chicos. O sea, el colegio o el sistema educativo se sugería que invierta más en chicos con potencial o que trabajen esos chicos, o, en fin, digamos, como diciendo, bueno, mira, este chico tiene potencial, así como hay otros que tienen potencial para el deporte o para el arte, este chico tiene potencialidad para todo lo que es ciencia, para todo lo que es desarrollo eh, de profesiones formales. Ahora, claro, ya en ese entonces veían cosas que después pasaban, qué sé yo, si vos agarrás, vamos a ir con mi ejemplo, que no es el mejor, pero no importa, si agarrás a los chicos que estudiamos en el A, en el B y en el C, no necesariamente en la vida les fue mejor a los del C que a los del B y a los del B mejor que a los de aquellos. Hay un par de chicos que íbamos a la que les fue muy bien en la vida, que han tenido, digamos, vidas muy exitosas, que han escrito libros, que han tenido profesiones extraordinarias, y chicos del C que no, que la verdad que por más que tenían en ese momento un gran... Entonces, esto es lo que se veía. Hay otra cosa, hay algo más. Y a ese algo más se le empezó a llamar creatividad. Entonces, primero había que detectarlo, a ver si se podía detectar, a ver si yo con un test puedo tener una predicción de quién puede ser creativo. Y después, a ver si puedo encontrar la manera de, ya que conozco cómo funciona la gente creativa, porque puedo encontrarlo, si puedo hacer algo para desarrollar eso, para que la gente que tiene potencial lo aproveche más, así como yo puedo hacer que la gente que es inteligente la puedo formar, la educación formal es para eso, ¿no? La puedo formar para que aplique su inteligencia. Bueno, a ver cómo puedo hacer para que la gente que tiene ese potencial creativo lo explote, lo desarrolle más. Y ya que estamos, ¿cómo puedo hacer para que la gente que por ahí no tiene un muy alto potencial creativo lo desarrolla al máximo? Entonces ahí empieza, en 1950 empieza todo el desarrollo de la creatividad, básicamente la creatividad como algo mental, que todavía sigue un poco esa idea, ¿no? Cuando hablamos de la creatividad hablamos de una lamparita, que eso nos enciende la lamparita en el cerebro, y el cerebro están las neurociencias, como una mirada de la creatividad como algo mental que es sesgada, porque también vos podés ser creativo con tu cuerpo, podés ser creativo a partir digamos, eh, de manifestaciones técnicas, que no necesariamente tiene que ver con lo mental, pero no importa. Con esto ya era un montón, ya era un montón. Y empezaron a haber técnicas, empezaron a haber maneras de hacer que la gente piense más creativamente, recomendaciones más precisas que las que se planteaban hasta el momento, mucho análisis de biografías de personas con éxito, ¿no? Típico de ese momento, estudiamos, no sé, 50 genios históricos en diferentes disciplinas, yo sé, Van Gogh, Picasso, esto, lo otro, vemos sus biografías, vemos cómo se comportaban, cómo pensaban, cómo estudiaban, cómo trabajaban, y tratamos de ver si otra persona replicando todo eso puede acercarse un poco a hacer eso. Bueno, toda esa cosa que vos vas a ver hoy
en millones de casos, pensá como Leonardo da Vinci. ¿Qué hace? Bueno, te cuenta qué hacía Leonardo da Vinci, te da una serie de recomendaciones y dice, bueno, si vos replicás el modo de pensamiento, de trabajo, por ahí podés aumentar la probabilidad de ser como. Todo eso arrancó en esa época. eh, y de a poco se fue combinando todo esto, toda eh, eh, el trabajo sobre la generación de ideas en las empresas y sobre la generación de ideas en grupos, que implicaba el brainstorming, porque el brainstorming siempre, todo lo que pensó Alex Osborne tenía que ver con crear junto a otros, porque en las agencias de publicidad había equipos creativos, a veces se llamaban duplas creativas, donde estaba el diseñador que dibujaba y el creativo publicitario que escribía los textos, entonces el vínculo entre ellos en forma de brainstorming servía mucho. A veces se hacía brainstorming invitando a consumidores o invitando a todo digamos, a todo el personal de la agencia, sea quien sea. Te recomiendo, hay un capítulo de la serie Mad Men, que es una serie sobre agencias de publicidad. Yo pongo este ejemplo en mi libro Listas, eh, em, donde hay un episodio de esta época, es aproximadamente esto, 1950, donde se muestra, eh, hecho en época, ¿no? Hecho como era en ese entonces, reproduciendo la época, cómo en la agencia de repente necesitan ideas para, qué sé yo, no sé, una premezcla de bizcochuelos y cómo se ponen a hacer un brainstorming a todas las secretarias de la agencia y se usa esta metodología, se usa muchísimo todo esto. Todo esto que era bastante intuitivo lo de Osborne. O sea, Osborne no había estudiado digamos, procedimientos teóricamente mentales y cognitivos que había en la creatividad. Inventó la técnica como algo práctico. En 1950 empieza a dársele cierta carnadura a eso. Como mirá, sí, es verdad. Cuando vos haces esto, el ser humano tiene más fluidez, tiene más originalidad, tiene más flexibilidad, tiene más elaboración. O sea, se le empezó a poner nombre a todas las cosas que pasaban cuando se usaban este tipo de técnicas. Y de a poco todo esto fue confluyendo en una mirada educativa de la creatividad. Hay una imagen de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, donde el profesor, que es un profesor distinto, diferente, el estereotipo del profesor que promueve la creatividad, ¿no? Que en ese momento, en esa época, hablamos de 1950, 1940, 1960, ponele, era el profesor distinto, el profesor diferente, el profesor transgresor, que muestra cómo ese profesor transgresor le hace hacer un montón de cosas a los chicos totalmente mal vistas en la época, como romper la hoja de un libro porque no servía y tirarla, y en un momento se para arriba de los escritorios para proponer a los chicos ver el mundo de manera diferente. Bueno, toda esa mirada de la educación de manera diferente, con una frase o un conjunto de frases del estilo, el niño nace creativo, pero la escuela y la educación va anulando esa creatividad, ¿no? Es una frase típica de esa época e incluso todavía se usa en algunos casos hasta el día de hoy. Ya no, en realidad no es así, pero no importa. En ese entonces eso era como, bueno, mira, la educación, y más la educación de ese momento, en vez de abrir la creatividad, abrir la posibilidad, la coarta. Entonces necesitamos otro tipo de educación. Así aparece la Creative Education Foundation, que es la fundación para la educación creativa, que ya había aparecido antes a partir de Alex Osborne, pero en el 66 muere Alex Osborne, que era un publicitario, y toma la posta Sid Parnes,
toma la posta Sid Barnes, que es educador, no es ni psicólogo ni publicista, viene del mundo de la educación y crea una fundación encargada de enseñar cómo ser más creativos, lo cual se llama educación para la creatividad. Arma un esquema llamado proceso de resolución creativa de problemas, lo hace de dominio público, es decir, no es que es una técnica que se guarda para sí mismo para usar con empresas y la vende y no la devela, no, la abre para todo el mundo, empieza a hacer encuentros de creatividad donde los docentes empiezan a nutrirse de todo esto, como esto era un lugar que enseñaba creatividad y empezó a ser también fuente de inspiración para gente en las empresas, en las organizaciones. Todo esto interactuando con el mundo de la psicología, muchos psicólogos como parte de esto, y todo eso empezó a generarse un movimiento donde la creatividad se empezó a educar. Es decir, no solamente detectar a la persona creativa, ver el potencial, tratar de hacer, no, sino ya de una manera totalmente masiva, todos podemos ser creativos, todos podemos ser más creativos de los que somos, es más, todos tenemos creatividad y esa creatividad está apagada y la podemos encender de mil maneras y todo eso empieza fuertemente en el mundo de la educación en Estados Unidos, combinado con el mundo de las organizaciones, con programas, con cursos, con seminarios, con libros, con montones de cosas, con talleres, de todo. Antes, decir hoy un taller, un workshop es algo totalmente normal, pero decir en 1960, 65, 70, un taller de creatividad era algo totalmente disruptivo. Algo totalmente loco. ¿Qué está haciendo? Un taller de creatividad. Bueno. Y se hacían, y en esos talleres se jugaba, se despertaba, se usaban técnicas, se hacía el brainstorming de mil maneras diferentes. Otro autor distinto, no americano, europeo, Edward de Bono, por otro lado, y aparte, de manera independiente, este autor es europeo, nació en Malta. Malta es en la zona de Italia, pero eh, es un protectorado inglés, con lo cual de Bono se considera inglés y vivía en Londres. Falleció hace poco, ahora unos par de años, en 2022 creo, 2021, no me acuerdo, pero por ahí. Este autor, Edward de Bono, creó un concepto llamado pensamiento lateral y en 1967 publicó un libro hablando de cómo el ser humano deliberadamente podía pensar y buscar soluciones diferentes a las tradicionales si dirigía el pensamiento de determinada manera. Claramente es un enfoque dentro de la psicología, lo que se llama psicología cognitiva, que tiene que ver con aprender cómo pensamos, ver a nuestro pensamiento como un conjunto de pasos y después deliberadamente modificar esos pasos y si podés pensar diferente y si pensás diferente obtenés ideas diferentes. Diferente al torbellino de ideas, o sea, de Bono no planteaba esto de generar muchas ideas y después elegir, sino estaba más concentrado en tratar de empezar a percibir las cosas de manera diferente y a partir de pensar a percibir las cosas de manera diferente, poder dar soluciones diferentes, que por ahí eran soluciones que no eran ideales para todo, pero que sí podían ser interesantes, ¿no? Entonces, si te pregunto la mitad de 8 cuál es, vas a decir 4, por supuesto. Pero por ahí, si vos te preocupás en mirar al 8 de otra manera y ves al 8 como un gráfico que contiene dos círculos, y vos decís, ¿cómo parto ese 8 al medio? Bueno, la mitad de 8 puede ser 0, o puede ser una O.
O si en vez de pensar al 8 como un número, lo pensás como una palabra, 8, O, C, H, O, la mitad de 8 puede ser O, C, O, H, O. Es decir, la típica, el típico pensamiento lateral. Me dirás, ¿y de qué te sirve si en realidad la mitad de 8 sigue siendo 4? Bueno, la mitad de 8 sigue siendo 4 desde esa perspectiva. Desde la otra puede ser distinto y eso sirve para un montón de cosas. De Bono se convirtió a lo largo de su vida en una especie de referente inevitable de la creatividad, escribió montones de libros, haber escrito 80 libros, no sé, un libro, a veces escribía más de un libro por año. Probablemente alguno de ustedes lo conozca por un libro que publicó en la década del 80 que se llamó Los seis sombreros para el pensamiento, que era una manera de aplicación del pensamiento lateral, pero digamos, ¿y por qué era contratado Eduardo de Bono? Para que, bueno, para lo mismo, para enseñar a pensar diferente. Como una manera de educarnos para pensar diferente y sobre todo para pensar de una manera diferente a la que pensábamos en la educación formal. Hoy en día esto no es tan así porque uno hace la carrera de licenciatura en administración y tiene una materia de creatividad donde ve todo esto. Pero en 1980 no existía la materia, en 1990 tampoco existía la materia. ¿No? Entonces digo, no era muy frecuente que en los lugares de educación formal a vos te enseñen a pensar diferente. Bueno, de alguna manera la Fundación para la Educación de la Creatividad, Eduardo de Bono, son parte de esta corriente que te da herramientas para pensar diferente, y esto sigue hasta el día de hoy, con montones de autores que plantean esta idea. El primer libro de Eduardo de Bono, El uso del pensamiento lateral, por supuesto, se tradujo también al español, a montones de idiomas, y en español tenés montones de libros de Eduardo de Bono, no todos son espectaculares, pero por ejemplo El uso del pensamiento lateral es buenísimo. Eh, por poner una fecha, digamos, representativa. Acá las fechas que pongo son de alguna manera caprichosas, orientativas, no exactas. En el caso de 1950, que empieza justo ahí sí, porque es como algo bastante acordado que 1950 arranca todo. Pero digamos, cuando decimos 1960, podemos decir 60 y pico, fines de los 50, y además todo esto hoy sigue. Pero allá por la década del 70, por un poco antes, pero consolidándose bastante en la década del 70, muy, muy, muy asociado a todos los problemas que tuvieron que resolverse en la NASA antes del lanzamiento del Apolo 11, el alunizaje de los 3 astronautas, que requirió resolver problemas que nunca se habían resuelto porque tenían que ver con otro plan, con ir a un satélite de la Tierra, con ir al espacio, con cosas totalmente novedosas que ni siquiera sabían que se iban a encontrar. Entonces eso requería resolver un montón de problemas. Hay una escena que yo también recomiendo en mi libro Listas, de la película Apolo, creo que es Apolo 13, donde en un momento los astronautas están en la nave y tienen un problema que no pueden resolver. De ahí viene la frase: Houston, tenemos un problema. Y llaman a las oficinas de la NASA y dicen: miren, tenemos que resolver tal cosa. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué se muestra en la película? La escena es muy verosímil, ¿eh? Es muy, muy verosímil. Yo no sé si realmente pasó exactamente así, pero es muy probable que pueda haber pasado. Ahora les digo por qué. Y bueno, el problema que tienen es que tienen que resolver un agujero en tal lado, entonces para poder resolver esto tienen que hacer entrar en algo cuadrado, algo redondo. Bueno, entonces juntan un conjunto de ingenieros con sus corbatas, con sus atuendos, y dicen: bueno, traigan todos los elementos que hay arriba de la nave. O sea, busquen acá en tierra todos los elementos con los cuales pueden disponer los, los astronautas arriba de la nave. Lo que sea, desde la lapicera que usan para tal cosa, hasta el manual de vuelo de tal cosa, hasta los resortes, todo aquello que podrían utilizar. Y a partir de ahí, ahora encuentren una solución de una pieza
que tenga tales características. Y los tipos empiezan a combinar, mezclar, hacer un montón de cosas y jugar con todo eso, sobre todo combinando una cosa con otra, aunque no tenían nada que ver. Rompen el plan de vuelo, usan la tapa por un lado, el resorte por el otro, y llegan a una solución rara, porque usaba una cinta y esa cinta la sacaron de otro lado, no es que tenían cinta preparada, sino la sacaron de otro lado, y la tapa de vuelo la usan como cartón y rompen el manual de vuelo, bueno, y encuentran la solución. ¿Por qué digo que es verosímil? Porque en ese entonces ya se empezaban a utilizar un montón de técnicas, no necesariamente para generar ideas, como las que veníamos viendo hasta el momento del brainstorming, no para que haya muchas ideas, sino técnicas concretas para resolver creativamente problemas concretos. Los ingenieros de Kimberly Clark tienen el problema del empaquetado de los pañales descartables en bolsa de tal. Bueno, ¿cómo lo resuelven? Bueno, usando el pensamiento lógico, no encontramos solución. Bueno, a ver, usemos el pensamiento creativo. Traigamos analogías, imaginemos cambios, cambiemos cosas que nunca se cambiaron. Y empezamos a ver un montón de técnicas vinculadas a esto. Algunas de esas técnicas usaban lo que se llama la combinatoria, producir combinaciones de cosas deliberadamente, es como si decía, mira, tenés que crear una nueva comida para la noche. Agarrá todo lo que tenés en la cocina, en la heladera. Tomate, mostaza, huevo. Agarrá todo. Y empezá a hacer combinaciones. No, pero tengo limón y huevo, no tiene nada que ver. Combina, fíjate, no sé, fíjate. No, pero tengo cebolla y tengo naranja, júntalo. No, pero ¿cómo voy a juntar? Júntalo. Y a lo mejor ves qué pasa. Es eso que parece una estupidez, pero que es una técnica. Y se puede hacer muy formalmente. Y se puede hacer con matrices. Todo eso tiene que ver con una manera de desarrollo de la creatividad que ocupó un gran, y hoy todavía hoy, un gran espacio en el mundo de la creatividad que tiene que ver con esto. Algunos llaman al conjunto de todas estas técnicas inventica, como son Inventic, son autores franceses. Este libro es un libro del 73, de esta época, de un conjunto de autores franceses que plantean métodos concretos para resolver estos problemas, para resolver problemas técnicos. Combinatorias, analogías. Analogías es, vayamos a ver cómo se resuelve esto en otro lugar que no tenga nada que ver con nosotros y tratemos de aplicarlo a nuestro mundo. Pero si no tiene nada que ver, no importa, veamos qué puede pasar. Técnicas de estímulos al azar, montón de técnicas base de todo esto. Este Fritz Zwicky era un astrónomo, inventor de una técnica que se llama análisis morfológico, que son un conjunto de matrices muy complicadas, y da la casualidad que eh, la escena de la película, lo que ellos utilizan, no le ponen ese nombre ni nada, pero es un análisis morfológico, ¿no? Entonces, y en ese momento justamente aparecía esta técnica, estaba en desarrollo esta técnica, y Zwicky era astrónomo, así que muy probablemente esa escena haya sido real. Dos autores, George Prince y William Gordon, crearon una compañía llamada Synectics, después escribieron libros, por supuesto, Synectics, que todavía existe, con los familiares de ellos, con las nuevas generaciones, que se dedicaba específicamente a eso. Se dedicaba específicamente a resolver problemas, más que nada problemas técnicos en las compañías. Era un proceso no abierto, o sea, no de dominio público, como el brainstorming o como el proceso de resolución creativa de problemas de la Escuela de Creatividad de la Fundación de Creative Education Foundation, Fundación para
la educación de la creatividad, que entre paréntesis, esa escuela nació en Buffalo, en New York, porque Buffalo es un lugar chiquitito, medio intrascendente, pero Alex Osborne nació en Buffalo, entonces la Creative Education Foundation, digamos, se desarrolló y se asentó durante muchos años y décadas enteras en Buffalo. Ahí yo estudié muchísimo de todo esto. Bueno, Cinetics era diferente. No abrieron el juego. Eran ellos que tenían estas metodologías y sus empleados. Y una empresa, lucraban con eso. Mucha plata, mucha plata. Y tenía varios formatos. Bueno, tenés que resolver tales problemas de la botella y la lata de la gaseosa. Bueno, durante 6 meses los ingenieros vienen a nuestras oficinas y nos dedicamos a resolver problemas. O durante un año, estoy hablando de tiempos que eran de esa manera, durante un año entrenamos a ingenieros para resolver problemas técnicos con nuestras técnicas y después esos ingenieros van a sus empresas y desarrollan. O vamos durante X cantidad de tiempo a las empresas y resolvemos problemas concretos. Bueno, una manera de ver la creatividad técnica, ingenieril, de resolver, muy enfocada a lo productivo. Mientras tanto, esto tenía su correlato en la Unión Soviética, que en ese entonces, Guerra Fría, 1970, en Occidente medio que no lo sabíamos, pero en la Unión Soviética se hacían cosas muy parecidas con una técnica muy parecida a estas, llamada TRIZ, T-R-I-Z, muy compleja, muy difícil, pero espectacular, que quienes la aplican encuentran soluciones técnicas espectaculares, innovadoras, que está basada en el análisis de las patentes de invención. O sea, el tipo que la creó era un tipo que laburaba en la agencia de patentes durante muchísimos años, entonces encontró un patrón no, encontró en realidad 40 y pico de patrones de cómo se lograba un invento. Ah, mira, este invento funciona porque recurre a esto. Agarra algo de tal lado, lo achica, lo combina y lo transforma. Ah, y este otro, mira, este lo condensa, lo duplica. Ah, encontró 40 y pico de estos, con eso hizo una mega matriz y con eso buscó estrategias para aplicar. Yo no sé, hay personas que dedicaron su vida y dedican su vida al tris y a resolver problemas usando este tipo de técnicas. Esto potenciado con la inteligencia artificial hoy y con la tecnología no saben lo que es, son montones de posibilidades increíbles, pero todo está siempre dentro de esta filosofía de entender a la creatividad como resolución. Si la primera tenía que ver con lo publicitario, con las ideas, la segunda tenía que ver con la mente humana, la tercera tenía que ver con la forma en que nos educamos, esto tiene que ver con la forma en que resolvemos problemas. Y sobre todo problemas difíciles de resolver. En la década del 80 es cuando la creatividad se empieza a fundir con el mundo de la administración. Digo la perspectiva del management porque nació como como algo necesario para los gerentes, para los estrategas, para quienes, digamos, manejaban grupos, conducían organizaciones. Esto lo podemos ver desde varios lados. En la década del 80, de 1980, arranca toda esta mirada de divulgación de la administración. Es decir, antes de la década del 80, vos no ibas a encontrar un libro de management que se llame ¿Quién se ha robado mi queso? No existía. No ibas a encontrar un libro que se llame, yo no sé, eh, 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 Los 7 hábitos del gerente eficaz. No. O, que yo no sé. eh, las fronteras de la cabeza del manager, ¿no? En ese entonces, los libros de administración eran libros técnicos, libros aburridos, libros escritos en un idioma o en un lenguaje complejo. En los 80 esto empieza a cambiar, de a poco empieza a cambiar, pero especialmente con un libro llamado En busca de la excelencia, de un tal Tom Peters junto con un tal Robert Waterman,
que de alguna manera desacartona la idea de administración y la asocia mucho más a una actitud, a una manera de ver las cosas, a una cultura, a una forma de pensar, eh, con todo tipo de argumentos, argumentos sólidos, argumentos cero sólidos, o sea, mucha gente está en contra de, de toda esta corriente de divulgación que en realidad muchos lo llaman verso, por supuesto. Pero bueno, por primera vez con Tom Peters y el libro En Busca de la Excelencia, un libro de administración se convierte en bestseller y vende millones de ejemplares. Antes no pasaba. Había un libro muy vendido de Michael Porter llamado Estrategia Competitiva que se había vendido mucho, pero algunos miles. Este empezó a vender millones. Y vos ibas en un viaje en avión y veías gente leyendo ese libro. Antes no. Antes no había un libro de administración que la gente lee novelas u otras cosas. Eh, y hay unos autores que empiezan a propiciar toda esta idea de la creatividad como algo posible en la empresa, algo muy vinculado a lo grupal, a los equipos. Si hay algo que tiene esta mirada del management es que la creatividad empieza a ser vista como algo que no es de una persona. Siempre creamos en equipo, y especialmente en las organizaciones, la creatividad es en equipo, o en grupos, o es en conjunto. Porque las organizaciones son un conjunto de personas. Y porque en las organizaciones no me sirve con que vos seas un genio solamente, porque vos sos un genio, pero mañana te vas. Y la organización tiene que seguir creando. Y además, la creatividad tiene que funcionar en un marco donde hay gerentes y donde tenés compañeros y donde tenés un montón de límites. Todo esto empezó a gestarse en esos momentos. Y ser creativo en una empresa también es un poco ser emprendedor, porque no, no solo tenés que comportarte como un artista que crea, sino que tenés que comportarte como un emprendedor que lleva su idea a la práctica, aunque tenga que hacerlo un poco más, digamos, convencional, pero si eso te permite venderla, comunicarla, hacer que funcione mejor. Entonces, la idea del creativo se empieza a fusionar con la idea de quien emprende. En la década del 80 también empieza la revalorización de la figura esta del emprendedor, del entrepreneurship en el mundo de la administración. Y hay como una especie de curso en Stanford, la Universidad de Stanford, California. Ya se está empezando acá a gestar algo que viene después, ¿no es cierto? En 1986, que es un curso de Ray y Meyers, un curso universitario eh, que era un curso de una maestría, pero era como esos cursos adicionales, que empezó a tomar vigencia porque estos dos autores empezaron a hablar de creatividad con la gente que estudiaba negocios, management, administración de negocios, y empezaron a meter de todo, artistas que les iban a hablar, psicólogos, gente que metía el tema de la contemplación creativa, de la meditación, del ejercicio, publicistas, emprendedores que venían de otros lados, inventores, y empezaron como a hacer circular todo esto dentro del mundo de las organizaciones, y aparecen montones de bibliografías y montones de de autores que proliferan. Uno muy importante, no sé si el más serio, no importa esto, pero muy importante por su gran nivel de aplicación fue Ned Herman, un autor que hablaba de algo denominado dominancia cerebral. No era un médico que analizaba el cerebro, pero era una analogía para mostrar cómo había diferentes tipos de perfiles imaginativos, perfiles más sensibles, más controladores y más analíticos, que se combinaban para lograr que la organización, la creatividad
funcione mezclando perfiles, con lo cual un poco se empieza a romper esa idea que hay una sola manera de ser creativo y eso hay que identificar. No, todos podemos ser creativos, pero no porque todos podemos, sino porque todos creamos de manera diferente. Especialmente cuando estamos en equipo, porque todas nuestras maneras de pensar se necesitan para que haya creatividad. Se necesita el imaginativo, por supuesto, el imaginativo, la persona que vuela, la persona que es original, la persona que es disruptiva, la persona que corre fronteras, se necesita muchísimo, pero también se necesita la persona analítica, que evalúe, y también se necesita la persona que sensible, que escuche, que tenga empatía, y también la persona que controle. Y todo esto se mezcla. De esa época de los 80 también es un libro de Bono. De Bono venía escribiendo, Edward de Bono venía escribiendo libros prácticamente todos los años, prácticamente, pero en el 80 y pico, creo que en el 85, 85, 86, por ahí, publica un libro que ahora creo que es el más conocido de Eduardo Bueno, que se llama Los 6 sombreros para el pensamiento, y de alguna manera, no exactamente, pero de alguna manera habla de esto, ¿no? Habla de cómo podemos pensar de manera diferente, y no es cómo podemos pensar de manera diferente, sino cómo podemos integrar las diferentes formas de pensamiento y de alguna manera la creatividad empieza a ser parte de la administración. La gente necesita ser creativa, la gente puede desarrollar su creatividad, los equipos pueden ser más creativos de lo que son, la actitud emprendedora tiene mucho de creatividad y es favorable en las empresas, etcétera, 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 etcétera. Mientras esto pasaba, eh, autores vinculados al mundo de la psicología, pero ya no de la tradicional psicología cognitiva solamente, sino de la psicología social que tiene que ver con, para decirlo muy simple, cómo pensamos cuando estamos con otros, empezaban a entender que independientemente de todas las técnicas, independientemente de todas las metodologías, independientemente de toda la educación que podemos tener para nuestra creatividad, los entornos en donde estamos, especialmente los entornos más cercanos a nosotros, determinan muchísimo nuestra manera de pensar y nuestra manera de crear. Es decir, podemos educarnos en creatividad, podemos aprender técnicas, podemos romper bloqueos, podemos hacer talleres, podemos hacer un montón de cosas, pero si estamos en un entorno que nos paraliza, que no nos motiva, que no permite aplicar lo que aprendemos, nuestra creatividad se bloquea. Es decir, nuestra creatividad está mucho más determinada por nuestro entorno de lo que pensamos. O sea, si nosotros nos preocupamos por mejorar nuestra creatividad pensando en modificarnos nosotros mismos, podemos hacerlo, pero vamos a tener un límite. Ese límite es el entorno. Para realmente producir cambios importantes tenemos que hacer cambios nosotros, pero también tendremos que revisar nuestros entornos. La principal autora en esto, bueno, perdón, cuando hoy vemos esta cuestión de hacer que los lugares de las empresas, por ejemplo, los lugares físicos, pero cuando hablamos de entorno no hablamos solamente de entornos físicos, hablamos de entornos físicos, pero también de entornos relacionales, de con quienes nos movemos y todo, pero bueno, visualmente cuando uno ve que una empresa se preocupa porque una oficina tenga colores y tenga puff y que tengan espacios para crear y que tenga estímulos y todo eso, de alguna manera está reconociendo que el entorno influye muchísimo. La autora más representativa de esto es Teresa Amabile, que en la década del 80, de una manera muy específica, venía trabajando en esto con un libro muy conocido, solamente conocido en el mundo de la psicología social y de quienes nos estudiamos esto académicamente, se llama La psicología social de la creatividad. En la década del 90 lo, lo rearma el libro con un nombre que va exactamente a esto que estamos hablando, que es creatividad en contexto. Y acá empieza a aparecer
la posibilidad de entender que la creatividad en las organizaciones no puede ser entendida como, como si fuera cualquier tipo de creatividad, que hasta ahora era eso, ¿no? Porque hasta ahora, qué sé yo, cuando Ray Meyers empiezan a decir, mira, tomá elementos de lo que hace un artista, un inventor, un emprendedor, un experimentador. Estaba diciendo, bueno, traté de ser vos creativo y eventualmente lo haces en tu trabajo. A partir de la década del 90, la cuestión empieza a mirarse con una lupa y se da doble clic y se dice, ojo, porque mirá que la creatividad en el trabajo tiene problemáticas especiales, ¿eh? Vos podés ser muy creativo en tu vida, en un montón de cosas, pero mirá que el trabajo es particular. El hecho de ser creativo no necesariamente una persona que desarrolla su creatividad automáticamente la va a desarrollar en su trabajo. Ayudará, pero no necesariamente. Hay un montón de cosas que tienen que ver con modificar lo que pasa en el trabajo. Cómo motivamos en el trabajo, cómo lideramos el trabajo, qué autonomía tenés en tu trabajo, qué aprendizaje tenés, cómo está diseñado tu trabajo, cómo está diseñada tu carrera, cómo percibís tu futuro de carrera. Todas esas cosas que antes no se veían mucho en creatividad, porque la creatividad era, bueno, no son creativos, pero ahora es, vos podés hacer que la gente sea más creativa o vos podés lograr mayores niveles de creatividad en tu empresa o en tu organización a partir de hacer cosas concretas que tienen que ver con modificaciones en lo que es la organización en sí misma. Modificaciones en los ambientes físicos, pero no tan importante son los ambientes físicos. Hay modificaciones más importantes. Modificación en el modo de liderar. Por ahí vos, para que haya más creatividad en tu empresa o en tu organización, no tenés que hacer que haya gente más creativa. Tenés que hacer que haya líderes, mejores líderes, o en otro caso, líderes que estén dispuestos a facilitar la creatividad de otros. Y ahí viene un problema totalmente diferente que tiene que ver con cómo hacer que un líder entienda o pueda o acepte desarrollar la creatividad de otras personas. Lo cual no es fácil, porque en las organizaciones hay cuestiones de poder, hay cuestiones de intereses opuestos. Bueno, cuando hablamos de creatividad en contexto, empezamos a estudiar todas estas cosas y en especial la creatividad en el trabajo, como un contexto específico. Este es un libro del 2020. Hay una palabra académica que es Fresh Script, que es una palabra, creo que es alemana, que es como un homenaje en vida, ¿no? Y este libro se llama Creatividad en el Trabajo, del 2020, Teresa Amabile todavía vive, por supuesto. Es un conjunto de trabajos de una serie de autores que hicieron basándose en todo esto que propone Teresa Amabile sobre el tema de la creatividad en el trabajo. Y con esta misma línea de la creatividad en el contexto, planteada por la psicología social, hay otra rama de la psicología que yo no la nombro como principal, pero es importante, que hasta el momento no existía, que empezó a existir en los últimos 20 años, que es la llamada psicología positiva, que cuando este autor, Mihaly Csikszentmihalyi, eh, empezó a estudiar el fenómeno de la felicidad, cómo es que la gente se siente feliz, él pensaba que pasaba por un lado X, pero empezó a hacer unos estudios a partir de los cuales son muy interesantes los estudios, pero no es aquí el lugar este, para explicarlos, pero empezó a darse cuenta que el bienestar de una persona no está influenciado por lo que una persona supone, sino que está influenciado por un par de cuestiones que no siempre tenemos en cuenta, que es la calidad de sus objetivos y qué tan capacitada está la persona para lograr esos objetivos. Es decir, que tu estado de bienestar más profundo, que él lo llama flow,
tiene que ver cuando estás en algo llamado experiencia óptima. La experiencia óptima tiene que ver con que vos estás haciendo algo que sabés hacer, pero aún así te cuesta. Aún así te cuesta. Bastante similar a lo que me está pasando en estos momentos. Yo estoy grabando algo que yo sé, que estudié, que escribí y demás, pero estoy grabando, estoy solo ante una computadora, no me es una pavada, no lo hago de taquito, pero por lo otro lo sé hacer. O sea, no me sobra, pero tampoco es una exigencia terrible. O sea, no me genera estrés, no me genera una terrible ansiedad. Y tampoco me genera un terrible aburrimiento. Al contrario, estoy como en un estado óptimo, donde lo que hago es lo suficientemente interesante como para que me mantenga ocupado, como para que yo pueda hacer cosas, eh, y al mismo tiempo no me exige terriblemente como para que yo me estrese. Ni tampoco es tan fácil como para que me aburra. Bueno, ustedes no saben lo importante que es este libro. Este libro de la década del